Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí José Luis Siller, cardiólogo pediatra, saludándolos, inicio de semana muy activo. Les quiero compartir a través de estos minutitos una respuesta a una de las preguntas que más aparecen en la solicitud de consulta, y es: ¿hasta qué edad atiende pacientes, doctor? Y bueno, la pregunta pareciera obvio, hablando de que soy cardiólogo pediatra, pero vamos a ver una serie de detalles y estadísticas que van a dilucidar que es un poquito más complejo que simplemente un límite estricto o arbitrario de edad, ¿no? Vamos a repasar un poco de las estadísticas y vamos a ver qué está pasando con los niños que nacen con cardiopatías congénitas y qué porcentaje de esos niños están siendo tratados y llegan a ser adultos. Vamos a revisar un poco las estadísticas. Aproximadamente entre 8 y 9 pacientes de cada 1000 recién nacidos vivos van a nacer con un defecto que va a meritar algún grado de intervención por cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita entonces es el defecto de nacimiento más común en toda la economía corporal. Y bueno, esto ha cambiado drásticamente. Estamos hablando de que en los 60s un 15% de los pacientes llegaban a tener 45 años. Hoy en día, el paciente con una cirugía exitosa de diagnóstico oportuno y todo lo que eso conlleva, que se trata exitosamente, tiene un porcentaje de 93% de llegar a los 45 años de vida. Eso es casi la misma probabilidad de una persona que no tiene defectos congénitos. Entonces, ahora la realidad es que tenemos más pacientes adultos con cardiopatía congénita que niños que van naciendo con cardiopatía congénita, porque están ahí y llegaron para quedarse, sobre todo después de un procedimiento y un diagnóstico oportuno. Entonces, realmente no tiene tanto que ver la edad, sino el diagnóstico. Y aquí hay otro tema que vale la pena estudiar con detalle, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre el paciente con cardiopatía congénita de recién diagnóstico y tratamiento y el paciente que ya ha sido operado. Bueno, varias, pero las vamos a abordar poco a poco. La principal diferencia es la ausencia de síntomas. Es muy fácil que el paciente con una cardiopatía congénita ya tratada y operada, por sensación de bienestar, por una especie también de bloqueo psicológico que hasta cierto punto entendemos, y se siente bien, se pierde el seguimiento. En la mayoría de las instituciones hay un cisma fatal, a mi parecer, de los pacientes llegando a los 14, 15 años de vida se consideran adultos, entonces ahí se pierde mucho, porque quien tiene la experiencia con cardiopatías congénitas es el cardiólogo pediatra. Y la diferencia entre un paciente que se siente bien y un paciente que está bien va creciendo conforme el paciente va haciéndose mayor. Desgraciadamente, la decisión para reintervenir, mejor dicho, a una persona que ha sido operada con una cardiopatía congénita se basa mucho más en los métodos de imagen que en los datos que el paciente manifiesta. Desgraciadamente, cuando un adulto con una cirugía se empieza a sentir mal, generalmente ya es tarde. ¿Por qué? Porque el adulto sigue creciendo y los tubos, los conductos son proporcionalmente más pequeños. Las válvulas tienen que cambiarse. Las estructuras como los stents deben dilatarse. Entonces el corazón empieza a experimentar deformaciones progresivas que pueden terminar en arritmias muy recurrentes, cada vez más frecuentes y cada vez más peligrosos, y estados ya terminales de falla cardíaca. Y todo esto puede pasar completamente del radar de alguien que no esté intencionadamente siguiendo a sus pacientes. Ahora tenemos dos tipos de adultos con cardiopatía congénita. El que ya tenemos ubicado y que se pierde por alguna razón, de lo que hemos hablado un poquito, y el que todavía no sabe que tiene una cardiopatía congénita. Y ahí también podemos involucrar muchísimo de los casos que se manifiestan, por ejemplo, en lesiones deportivas o la muerte súbita del deportista, ¿no? Que sabemos que puede incluso llegar a ser profesional y el paciente no está consciente de que tiene algún problema en su corazón, ¿no? Entonces es importante que cambiemos la óptica de que el cardiólogo pediatra solo ve niños y entendamos que no es un niño el que estamos viendo, es un diagnóstico, es un diagnóstico orgánico que va creciendo y va cambiando en necesidades conforme el paciente va creciendo.
desde el niño al adolescente y hasta el adulto, porque los adultos operados de cardiopatía congénita llegaron para quedarse, pero necesitan mucho seguimiento. Otro ejemplo y otro sector muy vulnerable a ese tipo de cosas, y quien me ha puesto algún paciente a su cuidado sabe que yo cuido mucho esto, es el género femenino y la responsabilidad de poder, y mejor dicho, el privilegio de que puede llegar a ser una mamá. Yo siempre veo a una niña, aunque tenga 2 meses, 3 meses, 2 años, yo veo en una niña la capacidad de ser una mamá conforme pase el tiempo. Entonces, tenemos que tener esa visión de adelantarnos a todas las circunstancias que pueden pasar, porque muchas veces una paciente con una cardiopatía congénita estable, asintomática, y tenga plan de tener reproductiva la paciente ya adulta, si está planeando en un embarazo o está en el plan a corto plazo o la concepción de un bebito, es muchas veces esa por sí sola la indicación de adelantar un procedimiento y la paciente está asintomática. Entonces es importante tener esto en consideración. Les recuerdo, nosotros no somos solamente cardiólogos pediatras, nosotros tratamos cardiopatías congénitas y las cardiopatías congénitas crecen con el paciente. Para cualquier duda que tengan sobre ese tema, es muy interesante. Les comparto mis datos de acceso, todos aquí al final va a aparecer mi número de WhatsApp. Tenemos la cuenta en Facebook, en YouTube, en Instagram y Twitter. Ya saben que tienen la apertura y la confianza para acercarse. Es un tema muy interesante. Si tienen alguna duda, lo quieren complementar, les agradezco me contacten y enriquezcamos el acervo cultural de un lado y de otro. Buena tarde, chao.